Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos arrancando con la clase número 5. Esto sería la parte 4 del trabajo práctico número 2, donde vamos a seguir haciendo algunos ejercicios en lo que tiene que ver con la parte de bobinado. Em, bueno, arrancaremos entonces con el ejercicio donde dice un alternador trifásico. eh, bueno, con el problema número 8, un alternador trifásico tiene un inducido en conexión estrella de 10 polos, 120 ranuras con devanado imbrincado, diametral de simple capa, agrupadas las bobinas por par de polo y con 8 espiras por bobina y conexión serie. El flujo por polo de fundamentales de 56 miliwebers y el de tercera armónica de 5,1 miliwebers. Estos dos datos que corresponden al flujo es al primer y tercer armónico de flujo de la onda que tiene este alternador. Lo que tenemos que calcular es la FEM inducida en vacío por fase y línea cuando gira a 600 RPM. Bueno, antes de comenzar a ver un poquito el bobinado, quería compartirles nada más un poquito lo que es una foto de este estator con el bobinado, ¿no? Bueno, acá se ven, por ejemplo, esto que figura y que estoy mencionando de alguna manera o señalando son los grupos de las bobinas, ¿no? Esto que está acá son los grupos de la bobina. Estas son las bobinas que van conformando el grupo, ¿no? Bueno, esto es algo que habitualmente hacemos en el laboratorio, digamos, pero bueno, ante la imposibilidad quería compartirles, aunque sea un poquito, una foto, ¿no? Acá se ve claramente también, fíjense que acá está el aislante, el aislante se pone habitualmente entre uno de los grupos contra el otro grupo, ¿no? Ahí claramente se ve cómo queda dividido de alguna manera un grupo de otro grupo. Después está cosido con esto para rigidizar nada más el bobinado. Bueno, si vamos un poquito a los datos que tienen que ver con el bobinado, entonces ahí tengo 120 ranuras, en este caso este bobinado tiene 120 ranuras, tengo 10 polos, 10 polos es lo que tiene este bobinado, por lo cual, ¿cuántas ranuras me van a quedar por fase? Si yo tengo 120 ranuras, tengo 3 fases, está claro que para cada fase voy a tener disponible 40 ranuras, ¿no? Esto es directo. Ahora, ¿cuántas ranuras voy a tener abajo de cada polo? Si tengo 40 ranuras por fase, y tengo 10 polos, quiere decir que abajo de cada polo voy a tener 10 ranuras disponibles. Ahora, otro de los datos, ¿qué ángulo tengo entre ranuras? Bueno, tengo 360 grados, como tengo 10 polos, quiere decir que tengo 5 pares de polos. Voy a multiplicar los 360 por 5 y lo voy a dividir por las 120 ranuras. Eso quiere decir que entre una ranura y la otra voy a tener 15 grados. Bueno, las bobinas que yo voy a tener por cada fase van a ser 20. ¿Por qué? Porque tengo 40 ranuras disponibles, cada bobina tiene me ocupa dos lados, digamos, dos ranuras, entonces voy a tener 20 bobinas por cada fase disponible. Bueno, y aquí viene un poquito donde tengo que decidir cuántas bobinas voy a tener por grupo, ¿no? Bueno, en este caso, bobinas por grupo, voy a tener 4. Y grupos por fase, voy a tener 5. ¿Mm? Esto es algo que vamos a tratar de establecerlo con un poquito mejor con el dibujo. Queda claro que estos datos de acá son datos que quedan especificados con el paso de la bobina. En este caso, el paso de la bobina es paso 13. Este paso es el que de alguna manera me fija esto anterior. O dicho de otra manera, cuando yo sé que este paso es 13, entonces me queda fijo el anterior. Bueno,
Lo que no especifiqué, digamos, es por qué el paso es 13. Bueno, el paso es 13 porque me dice que es diametral, o sea que tiene 180 grados, ¿no? Al tener 180 grados quiere decir que la distancia entre un lado de bobina y el otro va a ser 12, porque tengo 15, tengo 15 grados entre cada ranura. Entonces, si la distancia entre un lado de la bobina y el otro lado de la bobina es 12, el paso es 13. Recuerden que para mencionar el paso contamos el primer y último lado de bobina. Bueno, y acá como especificamos, el ángulo de la bobina es 180 grados. Bueno, estos son un poco los datos que extraemos, de alguna manera, del ejercicio y que quedan establecidos una vez que fijamos y vamos extrayendo todos los datos. Bueno, las espiras por fase, que era otro dato que me quedaba. Cada bobina tiene 8, digamos, ¿no? Y bueno, como tenía 20 bobinas y todas estaban en serie, estas 20, recuerden que sale de 4 por 5, o sea, 4 bobinas por grupo y 5 grupos por fase, por 8 me da 160 espiras en el total de las bobinas. Bueno, vamos por el factor de paso. En principio, el factor de paso, recuerden que era el seno del ángulo de un lado al otro de la bobina o el ángulo de la bobina. En este caso es 180, con lo cual el factor de paso, el factor de paso es 1. Como el flujo tiene armónico primario y armónico tercero, tengo que sacar los factores para los dos armónicos, ¿no? Entonces, como este era 180, este en realidad va a ser sin seno de 3 por 180 y también me voy a tener 1. Antes de irnos al factor de distribución, vamos a mirar un poquito este diagrama, que es el que les decía que de alguna manera me queda establecido de por qué es así este bobinado, ¿no? Bueno, a ver, fíjense que acá tengo el bobinado es imbrincado. Este es un lado de la bobina, este es un lado de la bobina, este es otro lado de la bobina, acá están los otros lados de las otras bobinas del grupo, ¿no? Entonces, si esto es 13, paso 13, fíjense que tengo, y acá las enumeré, 1, 2, 3, 4, 13. Para que eso pase, quiere decir que acá en el medio hay 8 ranuras, ¿no? Entonces, estas 8 ranuras son las que me terminan de dejar el lugar para los otros dos fases, ¿no? Recuerden que tengo 4 ranuras abajo de cada polo, entonces las otras dos fases van a ocupar estos 8 lados. Esto lo que quiere decir es que este es el bobinado, este es el bobinado del que estamos hablando, ¿no? Y por este motivo es que yo digo que mi grupo tiene 4 bobinas. Acá me forma un polo y acá me forma otro polo. Como tengo 10 polos o 5 pares de polo, como le quieran llamar, entonces lo que quiere decir que así como este va a haber 5 más, ¿no? Para completarme todas las otras ranuras, ¿no? Dicho de otra manera, manera también, si sacan la cuenta, fíjense que acá voy a tener 16 ranuras ocupadas. 16 ranuras ocupadas es lo que voy a tener en este caso. Si vamos al factor de distribución, entonces, el factor de distribución en cuanto al armónico primero es el seno, 4, recuerden que es la cantidad de bobinas por grupo, 15 la distancia entre ranuras, dividido 2, y bueno, esta es la formulita que tengo para sacar el factor de distribución de este bobinado, y es 0,96. De la misma manera, voy a tener el factor de distribución para el armónico tercero, el seno de 3, donde va el ángulo, recuerden que tengo que poner por 3 para el armónico tercero, y esto me da 0,65. ¿Esto qué quiere decir? Que debido a la distribución, la onda de flujo va a quedar
de alguna manera afectada por el 0,65 o disminuida, dicho de otra manera, en un 35%. Bueno, esto es entonces lo que tiene que ver con los factores. Vamos ahora al cálculo de la tensión. El cálculo de la tensión del armónico primero, digamos, sería E1, es 444 por la cantidad de espiras, por la frecuencia, por el flujo de armónico primero, el flujo, este flujo máximo, por el factor de paso del armónico primero, por el factor de distribución también del armónico primero. Si voy reemplazando por todos los valores que tengo, tengo 444, la cantidad de espiras era 160 porque era en serie, esto es vueltas, 50 Hz es la frecuencia, esto sale porque dice que es de 600 RPM, ¿no? Y como tengo 5 pares de polo, eso me lleva a saber que la frecuencia es 50, 0,056 Webers es el flujo, el factor de paso es 1 y el factor de distribución 0,96. Esto me da que la tensión generada en este bobinado para el armónico primero es 1904 volt. De la misma forma, si hago el mismo cálculo para el armónico tercero, voy a tener 444 por Z por 3 por F por Fi del armónico tercero, por el factor de paso del armónico tercero y el factor de distribución también del armónico tercero. Si ahora reemplazo por todos los valores que tengo anteriormente, me va a dar que tengo 355 volts generados debido al armónico tercero de mi onda de flujo. Para saber cuál es la tensión en definitiva eficaz de esta onda, que no es una onda sinusoidal pura, obviamente, porque tengo deformaciones en cuanto al armónico tercero, voy a tener que la eficaz de esta onda es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las eficaces de los armónicos. Y eso me da 1937 volts. Eso es entonces la tensión que yo estoy generando con mi bobinado a partir de la onda de flujo, de la onda de flujo que tengo en mi generador trifásico. Bueno, entonces, de acuerdo al orden para poder ver bien el ejercicio, lo que tengo que hacer es ir sacando primero los datos que tengo del enunciado, para lo cual los voy analizando. Después, en ese sentido, establezco exactamente cómo es el bobinado y después lo llevo a esos datos, sobre todo los factores de bobinado, de paso y distribución, a mi onda de tensión. Si esta misma tensión la quiero analizar de línea, es 3354. Bueno, seguimos entonces en este caso con la parte del trabajo práctico número 2 y con el ejercicio número 9. En este caso también tengo una máquina sincrónica, ahora tengo 36 ranuras con un devanado y brincado de doble capa, ojo, ahora es doble capa, doble capa. Paso acortado 2 ranuras, 4 polos, 10 espiras por bobina. Paso acortado 2 ranuras, 4 polos, 10 espiras por bobina. El entrehierro, bueno, estos datos no aplican para este ejercicio, están simplemente por otros cálculos. El entrehierro es 5 milímetros. El diámetro medio, este sí, es 200 milímetros y la longitud 250 milímetros, ¿no? Admitiendo una distribución sinusoidal del flujo en el entrehierro, la inducción máxima es de 0,7 Tesla o Webers metro cuadrado. Importante, admitiendo, dice, una distribución sinusoidal, eso quiere decir que tengo solamente armónico primero. Calcular la FEM inducida por fase en vacío cuando gira a 1800 RPM. Bueno, me voy a adelantar en el dato, pero fíjense que 1800 RPM, si yo la multiplico por 2 pares de polo, me da 3600, con lo cual esto quiere decir que estoy refiriéndome a una frecuencia de 60 Hz. Voy con los datos un poquito más fácil, tengo 36
ranuras, tengo 4 polos, o sea que las ranuras abajo de cada fase son, o mejor dicho, disponibles para cada fase son 12. Las ranuras disponibles para cada polo y para cada fase son 3. El ángulo entre ranuras es 360 por 2, porque tengo 2 pares de polo, dividido 36, o sea que tengo 20 grados entre ranuras. Y aquí viene un dato interesante, las bobinas por fase, las bobinas por fase también son 12. Y acá tengo que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque acá dice que las ranuras de cada fase son 12, pero es media ranura, o sea que en estas ranuras van a ir 2 lados de bobina. Entonces, esto que es 12 podría de alguna manera decirse que son 24 alojamientos, ¿no? Porque cada ranura tiene 2 alojamientos. Entonces, si tengo 24 alojamientos, voy a tener 12 bobinas. Tengo 12 bobinas disponibles para mi bobinado en este caso. Bueno, y acá voy a decir que tengo 3 bobinas por grupo y 4 grupos por fase. Nuevamente, acá es donde tengo que ver cómo es el paso para poder establecer esto. ¿Mm? El paso en este caso es 8. ¿Por qué el paso es 8? Porque dice que es acortado en 2 ranuras. ¿Qué quiere decir acortado en 2 ranuras? Quiere decir que no es 180 grados, sino que es 180 grados menos 2 ranuras, que en este caso, como suman 20, sería 180 menos 40, ¿no? Entonces, si es 140, la distancia es 7. Si la distancia es 7, el paso es 8, porque recuerden que cuento la primera y la último lado de bobina. El ángulo entre bobina, entonces, es 140. Bueno, acá entonces, si ahora cuento las espiras, voy a tener 12, si saco este dato directamente, 12, o si saco de acá 3 por 4, por 10, que son las espiras por cada bobina, y eso me da 120 espiras que tiene mi bobinado. Si ahora analizamos un poquito lo que tiene que ver con el bobinado, con el factor de, teniendo en cuenta la distancia o el factor de paso o el paso de las bobinas, ¿eh? Tenemos que el factor de paso en este caso es el seno de 140 grados, es 0,94. Y si ahora analizamos un poquito lo que tiene que ver con el bobinado, fíjense que este es un análisis muy interesante. ¿Cómo sé yo que estas bobinas, digamos, se van a cruzar de esta manera, en este caso solapándose solamente una ranura? Esto, que es el bobinado en sí, digamos, no es interesante o no es importante para nuestro eh, cálculo que estamos haciendo en este ejercicio, pero sí si yo quiero realmente hacer este bobinado, y no por reiterativo es importante esto que siempre digo, ¿no? Si yo lo quiero hacer, realmente necesito saber cuántos se van a cruzar. ¿Cómo sé yo que se van a cruzar esto? Bueno, fíjense, este tiene paso, dijimos paso 8, entonces tengo 1, 2, 3, 4, este es un lado de bobina y este es otro. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que acá en el medio hay otras 4 ranuras, ¿no? Acá en el medio hay otras 4, acá hay otras 4, acá hay otras 4 y pido disculpas por la escala del dibujo, pero es un poquito complicado a veces ser exacto con esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 4 por 4, 16 ranuras que son las que me van a quedar acá en el medio sin ocupar, ¿no? Entonces, abajo de cada polo tiene que haber 5. ¿Por qué? Porque 5 por 4, 20, más 16 son 36. Entonces acá, si tengo que tener 5 de espacio, digamos, o de amplitud, tengo 1, 2, 3, la que se solapa, 4 y 5. 5 abajo de cada polo, 5 por 4, 20, más las otras 4 son 16. Y eso explica de por qué está hecho así mi bobinado, o por qué si yo fijo el paso 140, inmediatamente me queda que el bobinado es así. Bueno, y esto obviamente que lo podrán chequear ustedes también con el programa de bobinado mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces este es un poquito la gráfica un poco mejor vista, ¿no?
Bueno, en cuanto al factor de distribución, yo tengo 3 bobinas por grupo, con lo cual, y 20 grados entre ranura, con lo cual va a ser 0,96. Si ahora me voy al cálculo de la tensión, bueno, el cálculo de la tensión voy a tener que, esto es 444 por Z por F por Φ1 por Kp1 por Kd1. Y entonces tengo este cálculo, que es un cálculo interesante y le pido que le presten bastante atención, más allá que en los libros o en la parte teórica podrán analizarlo de mucho mejor manera, estas relaciones que yo de alguna manera voy a describir por ahí acá. Pero el flujo máximo es igual a la densidad de flujo media por la superficie. Este es máximo o total, suele llamarse también. Con lo cual, si yo ahora reemplazo el valor del medio por el máximo, esto estamos hablando de ondas sinusoidales, por lo cual vale la relación entre valor máximo y medio de las ondas sinusoidales, entonces el máximo por 2pi por d por l por pi dividido p, que es la cantidad de polo. Entonces, si ahora vuelvo a hacer este reemplazo, voy a tener que el flujo máximo es 0,0175 Webers. Bueno, no lo mencioné, obviamente, pero el diámetro es el diámetro del estator y la L es la longitud y P es la cantidad de polos. Bueno, haciendo el cálculo bastante sencillo de esto, tengo 120 las vueltas, 60 los hertz, está la densidad de, perdón, el flujo máximo, y 0,94 que era el factor de distribución que tenía. Con esto estoy llegando a un valor de tensión, en este caso, de 504 volts. Bueno, si ahora continuamos con el ejercicio número 10, tenemos que un motor asincrónico en este caso, recuerden que los bobinados que estamos viendo es para cualquier, para generador o para motor, en este caso es un motor asincrónico de 4 polos, rotor bobinado, tiene un estator de 36 ranuras con un arrollamiento imbrincado diametral de doble capa, con un grupo por polo y 14 espiras por bobina. El diámetro es de 180, la longitud 110 y el entrehierro equivalente a 0,5 milímetros. Calcular, dice, la inducción máxima cuando se aplican 3 por 380 volt, 50 Hz. Bueno, de vuelta, vamos igualmente con los datos. Tengo 36 ranuras, 4 polos, para cada fase tengo 12, para cada, abajo de cada polo tengo 3, digamos. El ángulo entre ranura, por el cálculo respecto al ejercicio anterior, es similar, tengo 20 grados. También tengo 12 bobinas por fase porque es media ranura, o sea, es similar el análisis al ejercicio anterior. Tengo bobinas por grupo 3, grupo por fase 4, paso 10 en este caso, paso 10 en este caso, y el ángulo de bobina es 180. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora ver con este datos de bobinado. Respecto a las espiras por fase, con el mismo razonamiento de los ejercicios anteriores, tengo 12, tengo 12 por 14, 12 por 14 o 3 por 4 por 14, que es 168 volts. Vamos por los factores de paso. Bueno, en este caso el ángulo es 180, 180 grados, con el cual el factor de paso es 1. El factor de distribución, de vuelta, tengo 3 bobinas por grupo, tengo 3 bobinas por grupo y difieren en 20 grados, y tengo 0,96. Respecto del bobinado, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos el análisis en este caso. Entonces, fíjense, el paso que tengo, había dicho que era paso 10. Paso 10. Entonces, fíjense, esta bobina,
con esta, forman el grupo. Esta va con esta acá. La distancia entre uno y otro es 10. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y en el medio quedan 6. En el medio quedan 6 lugares, ¿no? Bueno, si ahora analizo para ver cuántos se cruzan, fíjese que acá tengo 6 por 4, 6 por 4, 24, 24, con lo cual me faltan solamente 12 ranuras. ¿Esto qué quiere decir? Que las tres van solapadas totalmente, van solapadas totalmente, para poder dejarme esos tres lugares. Entonces, ¿cómo sumo las ranuras? 6 por 4, 24, más 3 por 4, 12, me suman las 36 ranuras. Vuelvo a repetir que este no es un dato interesante para el cálculo que estamos haciendo, sino para saber cómo es exactamente el bobinado. Y otra vez los invito a que lo puedan analizar. Bueno, aquí voy a hacer también un avance en el tema de los bobinados y voy a polarizarlo en esta vista, ¿no? Bueno, la vista anterior lo teníamos, pero ahora tengo un poquito más grande, entonces vamos a analizar cómo sería la polarización en este caso. Bueno, a ver, yo tengo que elegir, digamos, una punta para poder empezar mi bobinado. Entonces yo elegí entrar por esto que está acá. Recuerden que la cruz es cuando entra al pizarrón, vendría a ser, al video, y el signo menos, digamos, es cuando sale, digamos, ¿no? O en realidad un punto, como le quieran llamar, ¿no? Bueno, entonces si yo entro en este acá, fíjense que esta está con esta, entonces sería entro acá en esta bobina y salgo en esta que está acá, ¿no? Este grupo se conforma de esa manera. Entro acá y sale acá. Bueno, las otras bobinas ya me quedan determinadas de la misma manera. O sea, yo tengo una conexión acá, otra conexión acá, otra conexión acá, otra, fíjense que todo simétrico, ¿no? Todo simétrico, ¿no? Entonces estoy entrando en el mismo lugar y estoy saliendo en el mismo lugar. Lo que tengo que hacer es unirlas para que se quedan polarizadas. Entonces, si hago un seguimiento de esto, fíjense acá, ¿dónde tengo que conectar? Acá, ¿no? Entonces, ¿esta dónde sale? Sale acá. ¿A dónde tengo que conectar? Acá. ¿Esta dónde termina? Acá. ¿Dónde tengo que conectar? Acá. ¿Y esta dónde sale? Acá. Y ese es el final de mi bobinado, ¿no? Entonces tengo acá el inicio y acá el final. ¿Mm? Eso es lo interesante. Bueno, después para el paso de fase tendría que de alguna manera ver, digamos, el resto de las bobinas y ver dónde está. Esto tenía, si no recuerdo mal, 20 grados entre cada ranura, o sea que voy a tener 6, a los 6, digamos, voy a tener la segunda fase. De estos 6 lugares, recuerden que lo van a ocupar los 3 primeros una fase y los otros 3 la otra. Bueno, exactamente va a empezar en estos últimos 3. Para ver un poquito mejor habría que completar estrictamente todo el bobinado y verlo como es el paso de fase. Pero seguramente ustedes lo podrán completar mejor. Simplemente voy a hacer una aclaración en cuanto a que por ahí pueden verlo en algunas gráficas. Yo acá, fíjense, estoy saliendo acá y entrando acá. Ahora yo podría realmente entrar en cualquiera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría traerlo y que entre acá. Mientras no cambie el polarizado, no voy a tener ningún problema, ¿no? Entonces podría, en vez de conectarlo para allá atrás, lo podría conectar acá. Esto quiere decir que va a salir en esta punta y, por ejemplo, lo puedo traer acá y esta va acá. Mientras yo respete, puedo cambiar el orden de las bobinas mientras yo respete el polarizado. Digo porque por ahí en alguna gráfica lo van a ver entrando en otro lado, a las bobinas, y mientras yo respete el polarizado no voy a tener ningún problema.
Bueno, en cuanto a los cálculos que tienen que ver con el flujo, en este caso, el flujo es lo que yo tengo que calcular, la tensión 444 por Z por F por Φ1 por P1 por KD1, ¿m? El flujo máximo en este caso va a ser a la tensión dividido todos esos factores, y el flujo máximo que tengo entonces es 6,14 miliwebers o 0,00614 Webers, que surge de hacer este pequeño cálculo que está acá. Ese es el dato entonces que tengo, y acá voy a hacer un cálculo que es interesante y que seguramente en los libros van a poder ahondar un poquito más, porque es interesante poder hacer este cálculo un poquito más en detalle que lo que nos permite por ahí el video en sí o el desarrollo de esta clase. Fíjense, el flujo medio que atraviesa mi polo, es igual al flujo máximo, o al flujo total que suele llamarse, dividido la superficie. Dividido la superficie. El flujo máximo, entonces, la superficie, ¿a qué es igual? Bueno, aquí va. Esto vendría a ser la superficie interior, interior del estator. ¿Qué es la superficie interior? D por pi, que es toda la circunferencia interior, por L, que es toda la superficie interior, ¿no? Entonces, esto que está en el denominador es toda la superficie interior. Y si lo divido por la cantidad de polos. Cuando digo lo divido, me refiero a si estoy analizando en este caso el denominador y el P me quedaría dividiendo, ¿no? Entonces, me queda la superficie por pi dividido la cantidad de polos. Y eso es un poquito lo que analizo acá. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Que al flujo máximo lo cambié por el flujo medio por pi sobre 2, ¿no? Esto es por una cuestión de los datos característicos de una curva sinusoidal. Una curva sinusoidal, el flujo, perdón, el valor máximo es igual al medio por pi dividido 2. Si ahora reemplazo todo eso, si ahora reemplazo todo eso, me va a decir que el flujo, la densidad de flujo máximo, digamos, es igual a la medio por pi sobre 2, de vuelta por una cuestión sinusoidal, y esto es el flujo medio, digamos, es el flujo máximo por pi por p L de pi 2. Y si hago todo este cálculo, me va a quedar que el flujo, la densidad de flujo máximo es 0,62 Webers por metro cuadrado. Y esto era un poquito lo que estábamos tratando de calcular. Bueno, con esto llegamos de alguna manera a lo que tiene que ver con el cálculo de estos tres tipos de bobinado, y yendo más allá de la característica del bobinado y de ver cómo es el bobinado en cada caso, a hacer unos pequeños cálculos que tienen que ver con la FEM. Recuerden que ya sea generador, ya sea motor, en un caso voy desde la parte eléctrica, digamos, a la parte magnética, o en todo caso de la parte magnética a la parte eléctrica, pero siempre voy a poder hacer este tipo de análisis, para lo cual voy a tener que tener en cuenta los factores de bobinado. Bueno, y con esto estamos llegando entonces a lo que tiene que ver con el final de esta clase. Los invito entonces formalmente a que podamos seguirnos acompañando en los próximos videos, que también tienen que ver con un poquito más de esto, de este análisis, digamos, que lo que tiene que ver con bobinado. Les agradezco mucho entonces, si nos estamos viendo.